queridas amigas y hermanas en Cristo. Soy una monja carmelita y me han pedido que grabara este audio compartiéndoles acerca de la vida espiritual. Entonces, me voy a limitar a compartir lo que me salga del corazón. Realmente me encomendé mucho al Espíritu Santo para que Él ungiera mis pensamientos y mis palabras, porque no es fácil resumir en pocos minutos un tema que es vastísimo y que cuenta con, digamos, si contamos el Antiguo Testamento, diríamos que son más de 3000 años de vida religiosa, ¿no? Espiritual, de la cual somos nosotras también herederas, las carmelitas. Vamos a tratar de hacer algo muy simple. Yo les voy a hablar desde mi espiritualidad carmelitana, la que he recibido de Santa Teresa de Jesús, madre y fundadora del Carmelo. Ella, si bien se ha basado en una tradición teológico-espiritual de la Iglesia, en donde hay ciertos puntos que son así muy básicos, como es el camino de crecimiento en la unión con Dios, ella fue muy original en el modo de asimilar eso y darle su toque personal de acuerdo también a las gracias extraordinarias recibidas por el Señor. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que la Iglesia enseña así en forma muy sencilla, ¿no? Sobre la vida espiritual, el camino de vida espiritual, nos vamos a encontrar con 3 grados básicos, que son la vía purgativa o purificativa, la vía iluminativa o de los aprovechados, que también se llama, y la vía unitiva. Básicamente, podemos decir en forma muy también somera que la vía purgativa o purificativa es de aquellos cristianos que comienzan a vivir en una vida de gracia, dejando de lado el pecado mortal, pero que todavía viven, digamos, en forma muy... ¿cómo podría decir? No quiero usar un término que se malinterprete, pero una vida todavía mediocre. Es decir, están luchando por no caer en el pecado mortal, pero todavía no son demasiado atentos acerca de no cometer los pecados veniales. Son personas que ya rezan, practican los sacramentos, todo eso muy bien, están en gracia, pero dejan pasar todavía muchas oportunidades de vivir más bajo la mirada de Dios con una conciencia realmente delicada para agradar a Dios. Entonces es el primer grado, los primeros comienzos, pero ya ahí se puede hablar de una vida que está en camino de salvación, por supuesto. Después está el segundo grado, yo se los digo de forma muy sencilla, ¿no? El segundo grado en donde ya esas personas han entrado en una vida espiritual profunda, de una oración mucho más habitual, de cuidarse de no cometer pecados veniales, de tratar de son personas que hasta buscan vivir una vida de delicadeza interior con el Señor, exámenes de conciencia más profundos, más atentos, y donde ya hay gracias especiales de Dios, sobre todo en la vida de oración, que van afinando esa unión con el Señor, esa búsqueda de Dios como el centro de la propia vida. Después está la vía unitiva, que ya sería la vida plena
de la gracia, en donde están los santos propiamente, en donde el alma ya se rige por la sola voluntad de Dios. Su voluntad está rendida a la voluntad de Dios. Y si hay imperfecciones, no son voluntarias. Ya el alma está transformada en ese amor de Dios y busca su gloria, ponerse solo a su servicio. Bueno, esto es lo básico y sencillo. Ahora, tomando esto como plataforma, también aprendida por Santa Teresa, ella, a ver, teje una trama por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? De vida espiritual más concreta, explícita y con el toque propio de lo que Dios hizo en ella, cómo el Señor la llevó a ella a esa vida de unión y transformación en su amor. Por eso, ella tiene un modo de encarar la vida espiritual muy plástico, muy ilustrativo. Y voy a explicárselos así en muy pocas frases. Se imaginarán que no es tarea fácil poder resumir en pocas frases una vida de oración y un modo, digamos, una enseñanza tan rica en matices y tan extensa como la espiritualidad teresiana. Pero bueno, voy a tratar. Sí les quiero decir que Santa Teresa escribió varios libros y entre ellos hay dos en los cuales ella trata de este camino de oración. Uno es el libro de la vida, es su autobiografía. Allí ella, entre los capítulos 11 y 21, habla de 4 modos de regar el huerto, se llama. Se darán cuenta cómo le gusta a ella hablar de, o sea, con metáforas muy ilustrativas, muy significativas, lo que es el alma y cómo Dios trabaja en el alma. El huerto, por lo tanto, es el alma. Los modos de regar el huerto son desde nuestra cooperación más, más ejercitada, ¿no? Por supuesto, siempre iluminada por la gracia, hasta el modo libre en que Dios obra en un alma ya entregada a Él, ¿no? Es esa connivencia o compañía, no sé cómo decir en este momento, entre el ejercicio nuestro de nuestra cooperación, ayudado por la gracia, hasta la soberanía de Dios en ese gobierno sobre el alma. Dios ya ahí se toma todas las atribuciones porque el alma se dejó en él. Bueno, entonces ella va plasmando, las remito si no a ese libro de Santa Teresa, en donde ella va diciendo desde una vida de meditación personal, en donde no es siempre fácil porque recoger los sentidos como la vista, digamos en ese sentido las curiosidades que podemos realizar con nuestra vista, con nuestro oído, estar dispersos en las cosas del mundo, preocupados con todo lo del mundo, muchas veces con ese orgullo, esa vanidad, ese egoísmo que nos gana. Entonces, empezar así una vida de lucha interior. Por supuesto, para ella la vida espiritual es fundamentalmente una vida de oración, un camino de oración o una oración caminando a través de la vida, ¿no? Y para ella vida y oración es lo mismo, porque la oración, y hago un paréntesis, es realmente una comunión con el Señor, es un trato de amistad, un diálogo permanente en lo más profundo del corazón, a veces con palabras, a veces no, pero por eso ella en este camino gradual de oración
va diciendo que desde lo menos a lo más, ¿no? Es decir, desde ese esfuerzo personal por orar, por meditar, por estar con el Señor, y eso llevarlo a la vida cotidiana. Todo lo que hago, trato poco a poco de ponerlo bajo la mirada de Dios, bajo la complacencia de Dios, hasta llegar a vivir en una vida permanente de complacencia con Él, porque el alma se deja arrastrar, se deja atraer plenamente por las mociones de Dios, por la gracia. Bueno, ella entonces va gradualmente diciéndolo en forma como primero la meditación personal, después Dios va produciendo en el alma como gustos espirituales que producen mucha paz y producen una mayor facilidad en esa entrega al amor y a la voluntad de Dios. Dios después, en los grados superiores, ella lo divide en 4 básicamente, en esos grados superiores ya el alma va entendiendo cosas más espirituales porque Dios la toma como esposa, y en el último grado ya la toma en un matrimonio espiritual permanente en donde el alma, a ver si me entienden, el alma se siente endiosada, porque Dios y ella son uno solo. Es un adelanto, un preludio de lo que, si Dios quiere y con su misericordia, viviremos en el cielo. Ya estas almas, no todos los santos han llegado al grado del matrimonio espiritual, sí tienen que llegar al grado de unión con Dios. Pero el matrimonio solo pocos santos, generalmente los místicos han llegado a ese grado. Bueno, a ver, todo esto que ella lo dice en estos 10 capítulos más o menos, en otro libro llamado El Castillo Interior o Moradas, lo divide en 7 moradas, es decir, la morada última es ese lugar en donde Dios ha hecho el matrimonio espiritual con el alma. Pero para llegar a esa última morada hay que atravesar otras 6, en donde también ella explicita de un modo más detallado cómo el alma va pasando desde lo más básico, que es salir del pecado mortal, hasta lo más puro, como es una vida en Dios. O sea, lo que ella dijo en el otro libro de la vida en 4 modos de regar el huerto, es decir, en 4 modos de vivir la oración en nuestra vida espiritual, aquí lo amplifica, lo enriquece con muchísimos más matices. Ustedes se imaginarán que todo esto, que no sé si logro hacerme entender, es tan profundo que no se los puedo explicar en pocos minutos. Solo les dejo como las ganas de seguir averiguándolo, porque es apasionante y es para todos. Eso es lo que tiene la espiritualidad carmelitana. No es solo para monjas o para frailes que por su profesión, digamos, vocación al Carmelo, estamos, digamos, llamados a vivirlo, sino que esto está, digamos, pensado por Dios para todos. Porque Santa Teresa no es una persona que haya querido imponer métodos de oración. Ella ha dado pautas, pistas, pero después cada uno lo vive como el Espíritu se lo manifiesta. Y si no, ustedes lo podrán ver
en la cantidad, esa estela inmensa de santos carmelitas tan distintos unos de otros, aunque tenían un hilo común, ¿no? Pero cada uno lo vivió de una manera muy particular y además en diferentes partes del mundo. Por eso nosotros estamos invitados a vivir esta espiritualidad. No nos tenemos que atemorizar, acobardar. Al contrario, es para todos, cada uno según su estado de vida. Eso no importa. Se puede aplicar perfectamente esta espiritualidad a la vida y no solamente de los laicos que escuchan, sino también de religiosos de otras congregaciones, porque es un carisma muy, muy imitable. A ver, como tampoco les he dicho demasiado como para llevarlo a la vida personal de cada una, porque solamente me limité hasta ahora a presentarles así, pero escuetísimamente, algo que llevaría horas y días para poder aprender. Se imaginan que nosotros tenemos años, no nos alcanza la vida para poder bucear sobre el carisma de Santa Teresa y sobre todo esta vida de oración. No nos alcanza la vida. De hecho, hay libros, pero que recorren el mundo entero, que son, bueno, innumerables, sobre la vida espiritual de Santa Teresa. Así que yo no puedo decirles nada demasiado práctico en este momento, o por lo menos no les he dicho nada demasiado práctico como para que lo puedan llevar a la vida espiritual. Pero yo sí les voy a dejar en este momento un concepto que me parece que les puede servir como para empezar a entender algo de lo que esta maravillosa mujer del siglo XVI ha legado a toda la iglesia. Ustedes saben que hay una estatua muy grande dentro de la Basílica de San Pedro en Roma, donde está Santa Teresa y donde abajo hay un epígrafe que dice Maestra de Espirituales. O sea, es una mujer que marcó la historia en la teología espiritual. Por eso es muy importante conocer por lo menos lo básico y tomarla de la mano como maestra, ¿no? Antes de decirle esto que recién pensé compartir, hago un paréntesis y les digo, es una mujer maravillosa aún como mujer. Ha tenido cualidades, y en este momento, bueno, las tiene completamente plenificadas en el cielo, pero ha tenido cualidades como mujer, como persona que marcó también una etapa en la historia de la vida religiosa en el siglo XVI. Ella realmente es un referente, como también lo es Santa Clara, anterior un poquito a ella, anterior bastante, ¿no? Pero que es también un referente como fundadora, porque sus cualidades son realmente imitables también para la mujer casada. Piensen que Santa Teresa, y aquí engancho con este concepto que les quería compartir. Santa Teresa vive su vida de unión con Dios como esposa unida al esposo. Dios, sobre todo en la persona de Cristo, es su esposo, el esposo de su alma. Y ella va como plasmando las cualidades de lo que debe ser una esposa.
Esto estamos llamados todos los cristianos a vivir una vida realmente de unión esponsal con el Señor. Pero también enseña, aún en más, digamos, en forma muy concreta también, cómo debe ser una mujer bien casada. Si una mujer bien casada con su marido quiere ser obsequiosa, atenta, generosa, amable, buena, alegre, olvidada de sí, abnegada, bueno, pongamos todas las cualidades que quieran, cuánto más lo tendrá que ser, lo querrá ser con aquel que es el esposo por excelencia, Cristo. Bueno, ahí engancho algo que es, creo que muy importante, y es un legado que ya también otros santos lo venían generando, como por ejemplo San Ignacio de Loyola, con sus famosos ejercicios espirituales. Este gran santo, del cual Teresa es una gran devota y recibió muchísimo de sus hijos, sobre todo los jesuitas, él nos regaló un modo de relación con el Señor que es a través de las diferentes semanas, ¿no?, en los ejercicios, que nos habla de un modo de orar contemplativo, pero a la vez muy práctico. Porque con esas contemplaciones en donde nosotros tenemos que aplicar nuestros sentidos, la vista, el oído, hasta el gusto, el olor, el tacto, para tocar, por ejemplo, los lugares donde el Señor estuvo, desde el pesebre en adelante. Entonces, así como San Ignacio, les digo, hablaba de esa humanidad de Cristo de la cual él era un enamorado, Santa Teresa también recibe ese legado y lo pone como el centro de su espiritualidad. Para ella, ¿por qué les digo esto? Porque para ella, como para San Ignacio, Dios no es un anónimo, no es un ser etéreo que se confunde ahí con una energía, con una cosa así que uno sabe que está, pero no la puede ni siquiera tocar, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. No, Jesús, o Dios mejor dicho, Jesús es que es la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Cristo vivo del Evangelio. Es el Cristo que se puede ver y tocar, digamos, ya estamos hablando de una manera metafórica, pero a la vez real. Es decir, en la oración yo me tengo que hacer presente ese Jesús que me mira, que me habla, que me acoge, que me abraza, que me sonríe o que llora. O sea, Teresa es una mujer que se basa en una oración sumamente real, bíblica, evangélica. Y parte de eso, de ir hacia nuestro interior y encontrarnos con ese Jesús de la Sagrada Escritura y empezar un camino de unión con Él desde el principio, desde lo más básico y de lo más sencillo, desde nuestro pecado incluso. Porque a veces nosotros tenemos la idea de que queremos acercarnos a Dios
empezando por ser impecables. No, a Dios hay que tomarlo de la mano desde nuestro pecado, desde nuestra miseria, desde nuestra nada, nuestra pequeñez. Como decía Santa Teresa de Jesús de los Andes, desde nuestra nada criminal. Entonces, eso es lo importante, tomar a ese Señor vivo, real, que está en la Eucaristía y en la Sagrada Escritura, y empezar a caminar con Él en un diálogo profundo y de meditación de la Sagrada Escritura. Santa Teresa por eso se ve sumamente agraciada y confirmada en lo que ella sentía por también el contacto con los jesuitas y el contacto también con los franciscanos, que ellos también ya estaban hablando de una humanidad de Cristo, porque se imaginan que hablar con un Dios que es puro humo, pura invisibilidad, eso no nos convence a nadie. Dios por eso, conociendo nuestras limitaciones humanas, quiso enviar a su Hijo encarnado, no sólo para que muriera por nuestros pecados y saldara, de alguna manera, decirlo así, ¿no?, nuestra deuda del pecado original, sino para hacerlo compañero de camino, para hacerlo alguien que, mirándolo nosotros cara a cara en nuestro interior, pudiéramos sentirnos animados a imitarlo en sus virtudes. Bueno, yo no sé si con todo esto les digo algo, si realmente les puede llevar a, no digo comenzar una vida espiritual, porque creo que las que van a escuchar este audio ya lo están viviendo, ya son personas comprometidas en la vida espiritual, en la vida de oración. Pero las animo a estudiar un poquito más quién fue Santa Teresa, cómo ella llevó a sus hijas, a nosotras, a lo largo de ya más de, ya 500 años casi de enseñanza. Ella nació en 1515, pero podemos decir que su enseñanza comenzó a ser desde 1562 en adelante, ¿no? Ya cuando funda su primer monasterio en San José de Ávila. Pero esta mujer madre y maestra básicamente nos quiere enseñar esto. Miren, busquen a Jesús, humano, Dios hombre, pero búsquenlo desde esa humanidad que les es más cercana, que ya los evangelios nos lo manifiestan con mucha claridad. Búsquenlo en lo más profundo del corazón, internalicen la vida evangélica de Jesús en la meditación cotidiana. Y busquen, y en eso también, como les decía antes, lo verán muy unido a San Ignacio, busquen esa relación personal con el Señor. Habrá momentos en que el Señor les, de alguna manera, las, como se llama en lenguaje místico, las suspenderá. Es decir, ya hará que su meditación no sea tan necesaria. Ahí el Señor las va a regalar quizás con gustos espirituales, con descansos espirituales en Él, sin necesidad de que medien palabras o sin necesidad de que medien meditaciones e imágenes. Pero eso es el libre albedrío de Dios, es decir, lo puede hacer como no. Siempre el Señor va llevando a una vida espiritual más profunda, por lo tanto, donde ya media
menos nuestro esfuerzo. Ya Dios toma el alma y la hace descansar en Él, la hace gustar de su amor, de su paz, de su ternura, de su misericordia. Habrá almas que van más adelante o que Dios las quiere agraciar extraordinariamente con muchísimas de otras modalidades, ¿no? Haciéndole entender cosas espirituales, haciéndole ver, o sea, haciéndole ver cosas que él quiere, esas se llaman visiones, o entender o escuchar locuciones. Pero ojo que eso no es para la amplia mayoría. Dios puede elegir algunas almas y hacerles gustar o experimentar ese tipo de gracias extraordinarias, pero no son absolutamente necesarias para vivir una vida de santidad a lo que sí estamos llamados todos. Por eso les digo, no se preocupen también tampoco por eso de lo extraordinario. Más bien busquen que la voluntad de cada uno de ustedes, o de cada una, mejor dicho, en este caso de ustedes, se vaya haciendo más dócil a la voluntad de Dios. Eso es lo que Santa Teresa quería, y acá lo puedo dar como un resumen. Que mi entrega, mi voluntad, realmente se rinda plenamente a la voluntad de Dios. Buscar su gloria, buscar su complacencia, buscar su consuelo, que el alma se olvide de sí misma para servir a su Señor y su Creador, que, además de todo, es su esposo. Que su honra sea mi mayor anhelo y sobre todo que esa honra tiene que ver con nuestro compromiso por la salvación de las almas, porque Santa Teresa nos llama a todos y a las carmelitas de un modo particular a ser madre de almas. Nosotras nos tenemos que entregar porque la mujer que se casa, ¿no?, que se desposa, desea ser madre. Bueno, cuánto más un alma que se desposa con aquel que es el creador y redentor de la humanidad, cuánto más desea ser madre de esos hijos para que esos hijos sean salvados. Entonces, el compromiso es doble. Dejarnos desposar por el Señor para que seamos madres fecundas de un número ingente de personas a las que deseamos ver algún día en el cielo. Bueno, espero que haber podido decirles algo. Yo me temo que es muy poco lo que podrán quizás sacar como jugo de todo esto, pero ya les digo, para hablar de un camino de vida espiritual habría que emplear mucho más tiempo. Yo aquí las animo a que se sumerjan ustedes en ese océano infinito que es la vida espiritual, que es la espiritualidad, que hay muchísimos carismas en la Iglesia. Uno de ellos es el de Santa Teresa, pero que ha sido también inspiración para muchos otros carismas. Así como San Ignacio también lo ha sido para muchos otros carismas y también lo ha sido para el nuestro, el carmelitano. Por eso estamos muy unidas con los hijos de San Ignacio, porque realmente también a nuestra Santa Madre y a sus hijas nos han hecho mucho bien. Por eso hay una gran unión, una gran semejanza, ¿no? Santa Teresa, ya les digo, ahondó mucho más en lo que es la parte mística, pero en el tema de la espiritualidad, de la humanidad de Cristo, somos hermanos. Así que bueno,
realmente deseo con todo el corazón que el Espíritu Santo siga obrando en cada una y les pueda decir muchísimo más de lo que yo he logrado solo balbucear. Bueno, que realmente el Señor las bendiga y les haga transitar ese camino de amor esponsal con el Señor que sin duda Él se los quiere regalar a cada una.